All right, as we're continuing to show the personality of the Holy Spirit, Bueno, estamos tratando de demostrar la personalidad del Espíritu Santo. we want to see the Holy Spirit does the actions or the works that show personhood. Bueno, vamos a ver que el Espíritu Santo hace las acciones o las obras que muestran su personalidad. Now, these works are similar to the working of the Father and the Son Jesus Christ. Bueno, estas palabras son similares al actuar del Padre y del Señor Jesucristo. So we see their distinct personalities, but their unity together. Así que vemos sus personalidades distintas, pero su unidad. Let's look at 1 Corinthians chapter 2. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. We will read together verses 10 through 13. Vamos a leer de los versículos 10 hasta el 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. We see in this passage that it is the Holy Spirit who is a teacher. Vemos en este pasaje que es el Espíritu Santo quien es un maestro. He is the one who opens our eyes to see the truth of God's Word. Él es el que abre nuestros ojos para que veamos la verdad de la palabra de Dios. He makes the Bible alive. Él hace que la Biblia esté viva. I know many scholars, I've met many scholars over the years who know the words of Scripture. Y hay muchos eruditos durante todos los años que conocen bien las escrituras. They know the biblical languages of Greek and Hebrew and Aramaic. Ellos conocen los idiomas bíblicos de la Biblia, el hebreo, el griego y el arameo. But they only know these as letters on a page. Pero ellos solamente saben esto como letras sobre una página de The papel. Bible is no more than a historical accounting. Para ellos la Biblia no es más que un registro histórico. But when the Holy Spirit teaches these words in our hearts, Pero cuando el Espíritu Santo enseña estas cosas a nuestros corazones, now we can hear them as a sheep hears the voice of the shepherd. ahora podemos escuchar estas palabras como la oveja escucha la voz de su Or pastor. as a child would hear the voice of a father. O como un bebé que escucha o un niño que escucha la voz de su padre. We also see at the end of verse 13 the statement comparing spiritual things with spiritual. Y vemos al final del versículo 13 que dice que él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Many Protestants use this expression to develop the doctrine, the analogy of the faith, or the analogy of Scripture. Muchas personas usan este pasaje para hablar de la analogía de la fe, escritura con escritura. The Word of God was given by the Holy Spirit. La palabra de Dios fue dada por el Espíritu Santo. And Paul is saying we can compare the spiritual things in one place with the spiritual things in Y another. Pablo dice que nosotros podemos comparar las cosas espirituales en un lugar con las cosas espirituales en otro lugar de las escrituras. So when you're studying the Bible in one passage, it's hard to understand. Así que cuando tú estás estudiando la Biblia y un pasaje es difícil de entender, The key is to go to another passage of Scripture that gives it clarity. la clave es ir a otro pasaje de la escritura que te da claridad. And the Holy Spirit teaches us these things in our heart. Y el Espíritu Santo nos enseña estas cosas en nuestros corazones. Now let's turn to Romans chapter 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Now the Holy Spirit not only teaches, but He also bears witness in our hearts. El Espíritu Santo no solamente enseña, sino que Él también da testimonio en nuestros corazones. He gives us assurance of our salvation. Él nos da seguridad de nuestra salvación. As a pastor, many times I have people come to me
asking me to give them assurance. Y como pastor, he encontrado muchas personas venir a mí para que yo les dé seguridad. It is very dangerous for any man or woman to give someone else assurance of their salvation. Es muy peligroso para cualquier hombre o mujer darle a alguien la seguridad de su salvación. We can point them to the scriptures and help them examine their lives. Nosotros podemos apuntarles a las escrituras y ayudarles para que examinen sus propias vidas. But the ministry of giving assurance or bearing witness is the Holy Spirit's job. Pero el ministerio de dar seguridad de la salvación a una persona es el trabajo del Espíritu Santo. Someone read Romans 8:14 through 16. Alguien que lea Romanos 8 de 13 to 16, 14. del 14 al 16. Romanos 8 del 14 al Porque 16. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. So the Spirit bears witness with our spirit. Así que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu. He gives the work of assurance in our lives. Él da el trabajo de la seguridad de nuestras vidas. We also saw in verse 14, He leads us. Y vemos en el versículo 13 también que Él nos guía. He leads His people, and this confirms their sonship. Él guía a sus personas, a su pueblo, perdón, Él guía a su pueblo y esto confirma su filiación. These are all ministries that God the Father does as well as God the Son. Bueno, estos son ministerios que hace el Espíritu Santo, así como el Padre y el Hijo. You can think of a passage like the 23rd Psalm. Ustedes pueden pensar en un pasaje como el Salmo 23. He leads me beside the still waters, Dice que Él me guía por aguas de reposo. and the green pastures where we're fed by Him. Dice que por pastos verdes me pastoreará. So these ministries or actions show His personality. Así que estos ministerios o acciones muestran su personalidad. Let's look to the beginning of the Bible, Genesis chapter 6. Vamos al principio de la Biblia, a Génesis capítulo 6. The context here is right before the flood of Noah's day. Bueno, el contexto aquí es justo antes del diluvio en los días de Noé. If you don't know the doctrine of total depravity, Si ustedes no saben la doctrina de la depravación total, that man is dead in his sins, que el hombre está muerto en sus pecados, just read Genesis chapter 3 to chapter 6. simplemente lea Génesis del capítulo 3 al capítulo 6. We see that sin had so expanded over the world Vemos que el pecado se ha expandido tanto por todo el mundo that every thought and imagination of the heart of man was evil continually. que cada intención de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Man flooded the earth with sin before God flooded the earth with water. El hombre inundó el mundo con pecado antes de que Dios inundara al mundo con agua. In verse 3, we see the Holy Spirit speaking. En el versículo 3 vemos al Espíritu Santo hablando. Yahweh says about the Spirit, Y dice que Jehová dice acerca del Espíritu, my spirit will not strive with man forever. dice que mi Espíritu no contenderá para siempre con el hombre. The Holy Spirit will not put up with the sin that has filled the world. El Espíritu Santo no va a aguantar el pecado que el hombre ha traído al mundo. In John chapter 16, we're told that the Holy Spirit convicts the world of sin. Y en capítulo 16 de Juan dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. He is a prosecutor who shows us our sinful condition. Él es un acusador que nos muestra nuestra condición And the pecaminosa. Holy Spirit only gave the world so much time before the judgment came. Y el Espíritu Santo le dio al mundo demasiado tiempo antes de que viniera el juicio. The same is true for every man and woman in the world today. Y lo mismo ocurre para todo hombre y mujer en el mundo de hoy. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Porque está instituido por Dios que el hombre muera una vez y después de esto el juicio.
Let's look at the sixth way the Holy Spirit works. Vamos a mirar la sexta forma en la cual el Espíritu Santo obra. Let's turn to Acts chapter 8. A Hechos capítulo 8. We're going to see here the Holy Spirit's directing ministry. Vemos aquí al Espíritu Santo dirigiendo el ministerio. The context here is Philip and his evangelism to the Ethiopian eunuch. El contexto aquí es el evangelismo de Felipe a este eunuco etíope. After the baptism of the eunuch, Después del bautismo de este eunuco, we see God miraculously transport Philip away. y vemos cómo Dios milagrosamente transpone a Felipe. First, he guides him to the eunuch, then he does the miracle of saving the eunuch, then he miraculously removes Philip. Primero él dirige a Felipe a que vaya al eunuco, de manera milagrosa salva al eunuco y ahora de manera milagrosa transporta al eunuco, lo transpone de un lugar a otro. Someone read verses 29 to 39. Alguien que lea los versículos 29 al 39. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta es? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Thank you very much. So in verse 29, the Holy Spirit told Philip to go up to the Ethiopian. En el versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al etíope, que fuera donde él. Commentators differ whether this was an audible voice or it was simply the leading in the heart of Philip. Bueno, los comentaristas argumentan de si él fue que él escuchó la voz audible de Dios o fue una voz interna que él escuchó guiando a Felipe. It is often we are put in situations where we feel the burden of God on our hearts to speak to somebody. Es a menudo que nosotros estamos puestos en la situación donde sentimos la carga de Dios de hablarle a alguien. And this commanding or leading that is here is very clear. Y esta orden o guianza es clara. In verse 39 it says, after the eunuch's baptism, the Spirit of the Lord caught Philip away. Bueno, y en el versículo 39 se nos dice que después de que el eunuco fue bautizado, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. This is the Greek word harpazo. Y esta es la palabra harpazo en griego. It's the same word that Paul uses in 1 Thessalonians 4 Es la misma palabra que Pablo usa en 1 de Tesalonicenses 4. when he speaks about the calling up of the church. Cuando habla de este llamado, de ese arrebatamiento, este llamado desde arriba a la iglesia.
As an amillennialist, I believe on the last day, he will call the church up to himself. Nosotros como amilenialistas creemos que en el último día Dios llamará tomará a su iglesia hacia Él mismo. All Christians believe in this resurrection, this calling up. Todos los cristianos creen en esta resurrección que es ese llamado hacia arriba. It was miraculous. It is going to be a miraculous event on that last day. En ese último día esto va a ser un evento milagroso. In the same way, this was a very miraculous calling of Philip. En la misma manera, esto es un tomado milagroso que Dios hizo de Felipe. In verse 40, we see he has traveled from Gaza to Azotus, a different city. Y recuerden que ahí en el siguiente versículo, en el 40, vemos el viaje de Felipe desde Gaza hasta la otra ciudad. We see ¿Cómo dice la ciudad allí? ¿Cómo dice? De Gaza a Soto. De Gaza a Soto. We also see that the Holy Spirit calls us for service. También vemos que el Espíritu Santo nos llama para el servicio. We've already read how the Holy Spirit called Paul and Barnabas for missionary work. Ya vimos cómo fue que Pablo llamó a Pablo y a Bernabé para el trabajo misionero. And how the Holy Spirit called Philip to minister to the eunuch. Y cómo el Espíritu Santo llamó a Felipe para que le ministrara al eunuco. Let's look at how the Holy Spirit is our helper. Vamos a mirar cómo es que el Espíritu Santo es nuestro consolador o ayudador. Look with me at John chapter 14, verse 16. Vamos a mirar a Juan, capítulo 14, versículo 16. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. Jesus says that he's going to send another helper. Jesús dice que Él va a enviar a otro consolador. Jesus considers himself to be a helper, Jesús se consideraba a sí mismo un consolador. and the Holy Spirit will be a helper of the same kind as Christ. Y el Espíritu Santo sería un consolador del mismo tipo que Él. Since this is a Reformed school, we must bring up the importance of this statement. Y como esta es una escuela reformada, debemos de entonces resaltar la importancia de esta declaración. One of the ways we believe the Church of Rome has apostatized and turned from the faith Una de las formas en que creemos que la Iglesia de Roma ha apostatado y se ha apartado de la fe is by the office of the Pope, the Bishop of Rome. es por medio del oficio del Papa como el obispo de Roma. He is called the Vicar of Christ. A él se le llama el vicario de Cristo. And every priest in Roman Catholicism is, when they are ordained, Y cada sacerdote en el catolicismo, cuando es ordenado, they take the title in Latin, Alter Christus. y ellos toman el título en latín, ¿qué es? What is it? Alter Christus, Alter Christus, which means another Christ. que significa otro Cristo. So the Pope says he's Jesus on earth, he's the vicar, and all the priests are other Christs on earth. Así que el Papa dice que él es el vicario de Cristo en la tierra y los sacerdotes dicen que ellos son otros Cristos. The Reformers understood that that job is the work of the Holy Spirit. Y los reformadores entendían que ese trabajo era la obra del Espíritu Santo. It is not the work of men to be Christ on earth. No es la obra o el trabajo de los hombres ser Cristo sobre la And I tierra. would say it is really a blasphemous thing to take such a title as Alter Christus. Y yo diría que esto es una cosa blasfema, tomar ese título, otro Cristo. Eso es algo muy blasfemo. Or to say you are the vicar when this is the ministry of the Holy O Spirit. decir que eres el vicario de Cristo en la tierra cuando este es el ministerio del Espíritu Santo. Let's look at Romans chapter 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. En De verse igual manera, el 26, sí. y de igual manera, el Espíritu nos da en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. We see here the Holy Spirit takes our groanings, our pain.
vemos que el Espíritu Santo toma nuestros gemidos, nuestros dolores, and He intercedes on our behalf. He prays for us. y Él intercede en representación nuestra. Él ora por nosotros. This same word is used of the intercession of Christ, Estas mismas palabras se usan para la intercesión de Cristo. an action that only a person could do. Una acción que solamente una persona puede hacer. The last action we'll look at is His action of regeneration. Bueno, la última acción a la cual miraremos es la acción del Espíritu Santo de la regeneración. Let's turn to Titus chapter 3. Miremos a Tito capítulo 3, Tito 3. We'll read chapter 3, verses 5 through 6. Y vamos a leer 5 y 6. Tito 3, 5 y 6. This is also a great passage when arguing that our justification is not by works. Y esto es otro de esos grandes pasajes que argumentan que nuestra justificación no es por obras. ¿Alguien que lo lea, por favor? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. So the washing of regeneration Así- and the making alive is by the Holy Spirit. Así que ese lavamiento de nuestra regeneración, el venir a nueva vida, es el trabajo y la obra del Espíritu Santo. In the new covenant of the Old Testament, En el antiguo pacto del Antiguo Testamento, God talks through the prophet Ezekiel in chapter 36 Dios habla a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36 about how He will wash us and give us a new heart. de cómo es que Él nos lavará y nos dará un nuevo corazón. And He will put His Spirit inside of each Y of us. pondrá su espíritu dentro de cada uno de nosotros. We're going to move on to letter C, how the Holy Spirit receives actions as a personality. Bueno, ahora vamos a mirar a la parte C, al punto C, donde dice que el espíritu recibe acciones como una personalidad. Ahí está el punto C. A force cannot be lied to or obeyed. A una fuerza no se le puede mentir o no se le puede obedecer. Only a person can receive these actions. Solamente una persona puede recibir estas acciones. Let's look at Acts chapter 10, verses 19 through 21. Hechos 10, 19 al 21. 21a. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? So the Spirit gave Peter a definite command. Así que el Espíritu Santo le dio a Pedro un mandamiento definido, específico. And Peter was obedient to the Spirit. Y Pedro fue obediente al Espíritu. Let's look at Acts chapter 5, the first case of church discipline. Vamos a ir a Hechos, capítulo 5, y miremos allí el primer caso de disciplina. A lot of people criticize Reformed churches for practicing biblical church discipline. Bueno, muchas personas critican a las iglesias reformadas por usar la disciplina eclesiástica sobre las personas. What would they do with God's version of church discipline in Acts chapter 5? ¿Qué harían si se usara este caso de disciplina eclesiástica que ocurrió en Hechos capítulo 5? Someone read verses 1 through 4. Alguien que lea los versículos del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. We see here that when Ananias and Sapphira lied, they were not just lying to men, but to God. Vemos aquí que cuando Ananías y Zafira mienten, ellos no estaban mintiéndole solamente al hombre, ellos le estaban mintiendo a Dios.
This reminds us we should take carefully our words that we speak. Eso debe recordarnos o esto nos recuerda que nosotros debemos de tomar con cuidado las palabras que salen de nuestra boca. How serious we should take the worship with God's people when we meet together in covenant. Cuán seriamente debemos de tomar la adoración con el pueblo de Dios cuando nos reunimos como gente del pacto. God is showing us the highness and holiness of worship. Dios nos está mostrando la altura y la santidad de la adoración. And without a doubt, the Holy Spirit is considered equal with God Y by sin- Peter's testimony. Y sin duda, por el testimonio de Pedro, el Espíritu Santo está siendo considerado igual a Dios aquí en este pasaje. Let's turn to Acts chapter 7, verse 51. Vamos a mirar a Hechos capítulo 7, versículo 51. This is the preaching of Stephen. Aquí tenemos la predicación de Esteban. Many believe in Acts chapter 6 he was made a deacon in the church. Muchos creen que allí en el capítulo 6 él fue hecho un diácono en la iglesia primitiva. And then in chapter 7 we see him also as a great evangelist. Y luego en el capítulo 7 lo vemos como un gran evangelista también. Someone read verse 51. Alguien que lea el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. You cannot resist a force, but you can resist a person. Ustedes no pueden resistir una fuerza, pero sí a una persona. What I love about Acts chapter 7 is how the chapter ends. Lo que me encanta a mí del capítulo 7 de Hechos es cómo termina este capítulo. Someone read verses 59 and 60. Alguien que lea el 59 y el 60. Y apedreaba a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, You see the providence of God at work in this section. Ustedes ven la providencia de Dios en acción en esta sección. Stephen just said they were stiff-necked and hard-hearted and they resisted God. Le dice Steven, les acaba de decir que son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y que resisten al Espíritu Santo. And then as Stephen dies, he prays for the forgiveness of those who killed him. Y luego Steven, mientras está muriendo, ora por el perdón de aquellos que lo están matando. The church father Augustine said these words. Agustín, el padre de la iglesia, dijo estas palabras. The church owes the conversion of St. Paul to the prayer of St. Stephen. La iglesia le debe la conversión del apóstol Pablo a la oración de Steven. So while they were stiff-necked and resisted the Holy Spirit that day, Y mientras ellos eran duros de servicio y resistieron al Espíritu Santo en ese día, Paul would not be able to resist in 2 chapters. Pablo en 2 capítulos más no fue capaz de resistir. Let's turn to Matthew chapter 12. Vamos a Mateo capítulo 12. We can see here that the Holy Spirit can be blasphemed. Vemos aquí que al Espíritu Santo se le puede blasfemar. Mateo 12, 31. a cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Now we have to think about the large context of the Gospel of Matthew. Bueno, tenemos que mirar al contexto amplio del Evangelio de Mateo. In chapters 5 through 7, he taught Israel the Sermon on the Mount. En el de los capítulos 5 al 7, Jesús le enseñó a Israel el Sermón del Monte. In chapters 8 through 10, he worked many diverse miracles. Bueno, en los capítulos 8 al 12, se muestra allí de él muchos milagros diferentes. These were signs that demonstrated he was the Messiah. Estos eran señales que demostraban que él era el Mesías. In chapter 12, they brought a demon-possessed man En el to ca- Jesus, and Jesus healed the man. En el capítulo 12 se le trae a Jesús a un hombre poseído por demonios y Jesús lo libera.
In verse 23, they said, "This man cannot be the son of David, can he?" Y en el capítulo, verse 12, ¿no? 23. En el versículo 23 preguntan, este hombre no puede ser el hijo de David, ¿verdad? This was a rhetorical question, anticipating the answer no. Y esta es una pregunta retórica anticipando la respuesta no. The Pharisees dogmatically asserted that Jesus was working by the power of Beelzebub. Los judíos estaban, o los fariseos estaban dogmáticamente afirmando que los poderes que salían de Jesús eran directamente de Belcebú. He was the ruler of the demons. Él es el gobernador de los demonios. Now, remember, Jesus is being shown to be the Messiah in the Gospel of Matthew. Bueno, recuerden que a Jesús se le está mostrando como el Mesías en el Evangelio de Mateo. Before he began his ministry, when he was baptized, the Holy Spirit came upon him. Antes de él comenzar su ministerio, en su bautismo el Espíritu Santo vino sobre él. So they did not just reject his miracles, they rejected the Spirit of God who was working in him. Así que no solamente estaban rechazando sus milagros, sino que estaban negando el Espíritu Santo que trabajaba en él, que obraba por medio de él. Just as the Father and the Son can be blasphemed, so can the Holy Spirit. Así como el Padre y el Hijo pueden ser blasfemados, de igual manera el Espíritu Santo. It is often asked, can this be repeated today? Bueno, y a menudo se pregunta, ¿esta blasfemia del Espíritu Santo se puede repetir en el día de hoy? I would say that blasphemy is a sin that people commit all the time. Yo diría que blasfemia es lo que la gente comete todo el tiempo. But this is unique in that it says it cannot be forgiven. Pero esto es único en el sentido de que no puede ser perdonado. I don't have a definitive answer as to whether the sin of the blasphemy of the Holy Spirit can be repeated. Yo no tengo una respuesta definitiva en el hecho de que esta blasfemia contra el Espíritu Santo pueda ser repetida. But this sounds awfully familiar to those spoken of in Romans chapter 1, Pero who es- are given over. Pero esto está hablando, you say awfully, what is it? It sounds very familiar to Romans chapter 1, where it speaks of those who are given over to a reprobate mind. Sí, pero esto suena muy familiar con aquel relato de Pablo en el libro de los Romanos cuando habla de aquellos que son entregados a su mente perversa. Or like those spoken of in Hebrews 6, who fall away and cannot be renewed. O como aquellos de los cuales habla Hebreos chapter 10, ¿ya? Hebrews 6. En Hebreos capítulo 10, donde dice de aquellos que se apartaron de la fe. Now let's turn to Hebrews chapter 10. Vamos a Hebreos capítulo 10. We see here that the Holy Spirit can be insulted. Vemos aquí que el Espíritu Santo también puede ser, Insulted. puede ser insultado. Someone read verses 26 to 29. Del 26 al 29, leamos Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? This is a very Trinitarian passage. Bueno, este es un pasaje muy trinitario. As it talks about trampling the Son of God Habla de pisotear la sangre del Hijo de Dios and insulting the Spirit of grace. y de insultar al Espíritu de gracia. And so, very clearly, the Holy Spirit can be lied to and resisted and blasphemed and insulted. Así que muy claramente podemos ver que el Espíritu Santo se le puede mentir, puede ser blasfemado, puede ser insultado, contristado también. I know this might seem tedious to some of you, Bueno, yo
puedo decir que podría sonar esto como tedioso para algunos de ustedes. But it is important we put this whole theology together before we apply it. Pero es importante que pongamos toda esta teología junta antes de aplicarla. The last letter is letter D. The Spirit is referred to by pronouns of personality. Bueno, en el punto D tenemos que es el último, dice que el Espíritu es referido por medio de pronombres de We've personalidad. already said that the Greek word for spirit is pneuma. Bueno, ya dijimos que la palabra griega para espíritu es pneuma. Pneuma is neuter in gender. Y esta palabra es neutra en su género. It's used for typically something gender neutral is used for non-personal things. Bueno, y algo que es neutral se usa para cosas que no son personales. Normal rules of Greek grammar would require any pronoun used as a substitute for a neuter gender noun to be neuter in gender also. Reglas normales de gramática requieren un pronombre usado como un sustituto para este género neutro o este sustantivo de género neutro para ser neutro en su género también. So let's look at these real quickly. Turn to John 15:26. Vamos a mirar rápidamente a esto. Juan 15:26. We've already read this, but let's read it again. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. So this is breaking the normal pattern of Greek grammar. Esto es quebrantar una regla normal de gramática, de la gramática griega. As pneuma is neuter, and yet the pronoun used is not neuter, it is masculine, he. Entonces, mientras que neuma es neutro y el pronombre que se escucha no es neutro, sino que es masculino, él. The same is true in John 16, verse 7. Someone read this. Entonces lo mismo es verdad en what is the verse? Verse 7. And what is the chapter? John 16. En verse Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, Él os lo enviará. And now verses 13 and 14. Ahora en el versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. It is very clear that biblical writers did not regard the Spirit as anything other than a person. Bueno, es muy claro que los escritores bíblicos no se refirieron al Espíritu Santo más que de otra cosa diferente como a una persona, se refirieron a él como una persona. It is also interesting that many of the figures of speech of the Holy Spirit are masculine words. Y es interesante también que estas figuras del lenguaje se refieren a él como en forma masculina. So the paraclete, the helper, is a masculine term. Así que este paracleto, el consolador, es una palabra masculina. In Ephesians chapter 1, the Holy Spirit is called a guarantee. Bueno, en Efesios capítulo 1 el Espíritu Santo se le llama el garante. And that word is also masculine in gender. Y esa palabra es también masculina en género. Let's look at one more spot on this, Acts chapter 13. We've already read it, but let's read it again. Vamos a mirar en Hechos capítulo 13, ya lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. I want us to notice the pronoun when the Holy Spirit speaks. Quiero que notemos el pronombre cuando el Espíritu Santo habla. This Acts 13. Acts 13, Hechos 13, verses 1 and 2. versículos 1 y 2. Pay attention to the words of the Holy Spirit. Presten atención allí a las palabras del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo
The Holy Spirit does not say, separate unto Jesus or separate unto God the Father these two. El Espíritu Santo no dice, separadme estos para Jesús o para Dios el Padre. He says, separate them unto me. Él dice, sepárenlos para mí. So the pronouns are definitely showing personhood for the Holy Spirit. Así que el pronombre definitivamente está mostrando personalidad con respecto al Espíritu Santo. Now we're going to look at a different theme, and that is the deity of the Holy Spirit. Ahora pasamos a otro tema diferente, y este tema es la deidad del Espíritu Santo. A proof of personality is not necessarily a proof of deity. Una prueba de personalidad no es necesariamente una prueba de deidad, But a proof of deity is a proof of personality. pero una prueba de deidad sí es una prueba de personalidad. So I want us to see that the Holy Spirit is called the names of God. Bueno, y quiero que veamos que el Espíritu Santo es llamado con los nombres de Dios. We've already looked at Acts chapter 5, where when Ananias lied, he didn't just lie to men, but he lied to God. Ya miramos en Hechos capítulo 5, donde Ananías y Zafira no solamente le mintieron a los hombres, sino que también le mintieron a Dios. Now let's look at 2 Corinthians chapter 3, Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 3, where the Holy Spirit is called Kurios, the Greek word for Lord. donde al Espíritu Santo se le llama Kurios, que es la palabra griega para Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. When we read that the Lord is the Spirit, we see the equality in the Godhead. Cuando decimos que el Señor es el Espíritu, vemos allí esa igualdad con la divinidad. Now, remember, Arianism said that the Holy Spirit was not a person and was not God. Recuerden que el arrianismo dijo que el Espíritu Santo no es una persona y que no es Dios. Yet this passage would argue against both of those points. Sin embargo, este pasaje argumenta contra estos dos puntos. Let's look at chapter 2, verse 11 of 1 Corinthians. Vamos a mirar el capítulo 2, versículo 11 de Primera de Corintios. We've already read this passage, but notice the name of the Spirit used here. Ya lo leímos, pero noten el uso del Espíritu Santo aquí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. When we see him called the Spirit of God, it shows his relationship to the Father and the Son. Cuando vemos que Él es llamado el Espíritu de Dios, vemos su relación con el Padre y con el Hijo. Let's look at one more, Romans chapter 8, verses 9 through 11. Vamos a mirar uno más, Romanos 8, del 9 al 11. Romanos 8, del 9 al 11. This passage teaches a few different doctrines. Este pasaje enseña unas cuantas doctrinas It diferentes. shows that you cannot even be a Christian without the Holy Spirit. Muestra de que no puede ni siquiera ser un cristiano sin el Espíritu Santo. Later this week, we're going to talk about the baptism and the filling of the Holy Spirit. Más adelante en esta semana vamos a hablar del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. And we are going to see in this passage that you cannot even be a Christian if the Holy Spirit does not indwell you. Y vamos a ver en este pasaje que tú no puedes ser un cristiano si el Espíritu Santo no habita en ti. Here, the Spirit is identified with the Lord Jesus Christ. Aquí el Espíritu Santo es identificado con el Señor Jesucristo. Someone read verses 9 through 11. Alguien que lea los versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
We see here our connection or our communion with Jesus is through the Holy Spirit. Vemos aquí que nuestra conexión, nuestra unión con Jesús es por medio del Espíritu Santo. Jesus is bodily at the right hand of God the Father. Jesús está corporalmente a la diestra de Dios el Padre. But we have communion with Him through the Holy Spirit. Pero nosotros tenemos comunión con Él a través del Espíritu Santo. So all of these names of deity show His Godhead. Así que todos estos nombres de deidad muestran su divinidad. Let's end this session by looking at the attributes of His deity. Vamos a terminar esta sección hablando de los atributos de la deidad. Let's start in Hebrews chapter 9, verse 14. Vamos a ver en Hebreos 9:14 para hablar que Él tiene atributos de deidad. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Sí? 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. The Holy Spirit is here called eternal. Aquí al Espíritu Santo se llama eterno, Espíritu eterno. This is an attribute that's only ascribed to God in the Bible. Este es un atributo que solamente se le adscribe, se le atribuye a Dios en la Biblia. Exodus chapter 20, verse 11. Éxodo capítulo 20, versículos 11. And Exodus chapter 31, verse 17. Y Éxodo 31, versículo 17. Tell us that the Lord created everything in heaven above and the earth beneath in 6 days. Habla que Dios creó las cosas arriba en el cielo y abajo en la tierra en 6 días. So, when you read that, that would include all of the matter of the world. Cuando leemos esto, eso incluiría toda la materia del mundo And everything in the heavens, including the angels. y todo lo que está en los cielos, incluyendo los ángeles, In a literal 6-day creation. en una creación literal de 6 días. But the Holy Spirit stands outside of that creation Pero el Espíritu Santo permanece afuera de esa creación, by being called the eternal Spirit. siendo llamado el Espíritu Eterno. Let's look at Psalm 139, verses 7 through 10. Vamos a mirar a Salmo 139, versículos 7 al 10. Salmo 139, del 7 al 10. I used this passage one time Una vez usé este pasaje. when our church was building a new building. Usé este pasaje una vez cuando nuestra iglesia estaba construyendo un nuevo edificio. And the contractors, the contractors who were working on the building kept cursing out loud. Y los constructores, los contratistas que estaban construyendo este edificio se mantenían diciendo maldiciones en voz alta. And I was building a relationship, a friendship with many of them, Y yo estaba construyendo una relación, una amistad con muchos de ellos. trying to share the gospel with them. Y estaba tratando de compartir el evangelio con ellos. So after they got to know me, they started to apologize every time they would curse inside of the building. Así que después de que ellos empezaron a conocerme, empezaban a pedirme disculpas por cada vez que maldecían dentro del edificio. And the general contractor made a rule that if you're going to curse, you have to go outside the building. Y el contratista general puso esta regla: si usted va a decir maldiciones, sálgase del edificio. And so I gathered them together and told them that God will hear them outside the building just as much as He hears them inside the building. Así que yo los reuní y les dije: Dios los va a escuchar de igual manera tanto adentro como afuera del edificio. And I read this passage to them and shared the gospel. Y les leí este pasaje y les compartí el evangelio. Someone read these verses, verses 7. Alguien que lo lea, por favor. 139, versículos 7 al 10. De tu espíritu, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi entrada, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún aquí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. This is beautiful poetry, Esta es una poesía hermosa, making it very clear that we cannot escape the Spirit of God. aclarando que no podemos escapar de la presencia del Espíritu Santo. This is one of the blessings of Jesus sending us the Spirit. Esta es una de las bendiciones de Jesús al darnos su Espíritu Santo. When Jesus took a body in the incarnation, Cuando Jesús tomó un cuerpo en la encarnación,
He was at one place at one time. Él estaba en un lugar en un momento del tiempo. As God, he is everywhere, omnipresent. Como Dios, Él está en todas partes, Él es omnipresente. But as the God-man, Pero- he is at the right hand of the Father. Pero como el Dios hombre, Él está a la diestra del Padre. But the Holy Spirit can be with all believers. Pero el Espíritu Santo puede estar con todos los creyentes. And this is a beautiful comfort to our hearts. Y esto es un gran consuelo, un hermoso consuelo para nuestros corazones. We've already seen in John 14 that the Holy Spirit is called the Spirit of Truth. Bueno, ya vimos en Juan 14 que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. Look at Luke 11:13. Vamos a mirar en Lucas 11:13. We will see the holiness of the Holy Spirit. Vamos a mirar allí la santidad del Espíritu Santo. That might sound redundant, but it's important to point out. Bueno, podría sonar redundante, pero es importante que lo resaltemos. Let's read 11 through 13. Vamos a leer del capítulo 11 al 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 11 through 13. Ya hasta el 13. Del 11 al 13. 11 del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Jesus is talking about prayer in this 11th chapter. En este capítulo 11 Jesús está hablando acerca de oración. And he uses the illustration of an earthly father. Y él usa esta ilustración de un padre terrenal. An earthly father, though sinful, would never give a bad gift to their child. Un padre terrenal, aunque es pecador, nunca le dará un mal regalo a su hijo. It is natural for an earthly father to love their children and give them good things. Es natural que un padre terrenal ame a sus hijos y les dé buenas cosas. In the same way, it is natural for the heavenly Father to give us the Holy Spirit. Y en la misma manera es natural para el Espíritu Santo darnos a su Espíritu. Es normal para Dios, el Padre, darnos a su Espíritu Santo. The implication here is the Holy Spirit is good. La implicación aquí es que el Espíritu Santo es bueno. His name means holy, set apart. Su nombre significa santo, apartado. We've already read 1 Corinthians chapter 2, Ya leímos 1 Corintios capítulo 2, where we saw the Holy Spirit searches the deep things of God. donde vimos que el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios. This speaks of his omniscience. Y esto habla de su omnisciencia. But let's look at Romans 11:33. Miremos de Romanos 11:33. Romanos 11:33. This is a beautiful benediction. Esta es una gran bendición, una hermosa bendición. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. We see here how rich the wisdom of God is. Ustedes vemos aquí cuán rica es la sabiduría de Dios. It is totally unfathomable to man. Es totalmente insondable para el hombre. This is a great apologetic point. Este es un gran punto apologético. I talk to atheists a lot, Yo le he enseñado mucho a ateos and I try to share the gospel with them. y he intentado compartir el evangelio con ellos. And one of the questions I ask them is this: Y una de las preguntas que les hago es esta: of all the knowledge that is found in the world, de todo el conocimiento que se encuentra en el mundo, all the different languages, the arts, the sciences, de todos los diferentes idiomas, las artes, las ciencias, how much of that knowledge do you know in your mind? ¿cuánto de ese conocimiento conoces en tu mente? Usually they'll say, well, maybe 10% of all the knowledge. in the world. Usualmente dirían, bueno, a lo mejor el 10% de ese conocimiento. And I'll say, no, let's be generous. Let's say you know 30% of all the knowledge in the world. Y yo le digo, bueno, vamos a ser generosos, digamos que sabes el 30% de todo el conocimiento del mundo. Is it possible that God is in the other 70% that you don't know?
Y es posible que Dios tenga ese 70% que tú no conoces. I try to end up at least making them agnostics by the end of the conversation. Bueno, yo lo que estoy tratando de que al menos piensen como agnósticos al final de la conversación. Maybe God is there, we just haven't seen him yet. Y a lo mejor Dios está allí, simplemente que no lo hemos visto allí. Now, you and I know the truth that God is in all things. Bueno, nosotros sabemos la verdad de que Dios está en todas las partes. But this is a way to get them thinking about it. Pero es que esta es una forma de hacerlos pensar al respecto. And what's amazing about all this knowledge of God Y lo que es sorprendente con respecto a todo este conocimiento de Dios is the Holy Spirit knows it all. es que el Espíritu lo sabe todo, el Espíritu Santo lo sabe todo. He is omniscient because he is God. Él es omnisciente porque Él es Dios. We'll look at one last one, Job chapter 33. Vamos a mirar uno último en Job capítulo 33. Job 33. This is Elihu, one of the young men who contradict. This is Elihu, one of the young men who contradicts Job's friends. Bueno, este es Eliú, este hombre joven que contradice a Job's friends. He contradicts. que contradice a los amigos de Job. Look at verse 4. Miremos el versículo 4. Eliú contradiciendo a los amigos de Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. He testifies here to the creating work of the Holy Spirit. Él está testificando aquí de la obra creadora del Espíritu Santo. We know that the law of thermodynamics says Sabemos que la ley de la termodinámica dice, matter cannot be created nor destroyed. la materia no puede ser creada ni destruida. And we believe that that is true. Y nosotros creemos que eso es verdad. We believe in the Latin expression creatio ex nihilo. Nosotros creemos en la expresión latina que dice creatio ex nihilo, Creation out of nothing. creación de la nada. Elihu is testifying to the fact that the Spirit created. Y Eliú está testificando el hecho de que el Espíritu creó. We see that in the beginning of Genesis. Vemos eso en el principio del Génesis. Genesis 1, God made the heavens and the earth. Génesis 1, Dios hizo los cielos y la tierra. And the Spirit of God moved upon the waters. Y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. He was involved in the creation of man. Él estaba involucrado en la creación del hombre y del mundo. Which means he must be separate from the creation. He must be the creator. Lo que significa es que él debe ser separado de la creación, por lo tanto debe ser el creador, Which testifies that he is God. el cual testifica que él es Dios.